Bueno, vamos a hablar de tromboflebitis y enfermedad tromboembólica venosa. Siguiente. Esto incluye la trombosis venosa superficial, la trombosis venosa profunda, el síndrome postrombótico y el trombolismo pulmonar. La trombosis venosa superficial es la inflamación y la coagulación en una vena superficial. Lo más frecuente es que se usa en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Como causas más frecuentes tenemos catéteres intravenosos, la insuficiencia venosa crónica, o las venas varicosas, y los traumatismos. La trombosis venosa superficial tiene un riesgo menor de embolia que la TBP, porque en la superficial hay un mayor componente inflamatorio y además hay una falta de compresión por el sistema muscular, por lo que hay menor ordeñe venoso y el coágulo es difícil que se desprenda de las paredes. Siguiente. El diagnóstico es clínico. Podemos observar que la piel subyacente a la trombosis superficial está roja, está caliente, aumenta la sensibilidad por lo que es dolorosa y se puede palpar el trayecto, que es como una cuerda dura. El tratamiento en general se puede resolver con compresas calientes y AINES para aliviar el dolor. Con AINES se prefiere la aspirina por su efecto antiplaquetario. Y se pueden usar anticoagulantes cuando la trombosis es extensa o el paciente tiene factores de riesgo donde sospechamos que puede transformarse en una TBP con riesgo de TEP. Siguiente. Bueno, esta es una imagen de una trombosis venosa superficial donde podemos ver que no se ve tan inflamado el miembro afectado, sino se ve más que nada el trayecto varicoso y la forma de la vena inflamada. Siguiente. Bueno, ahora sí el caso clínico. Y estas preguntitas que puse al final como para introducir al siguiente tema. ¿Qué les parece a ustedes como causa más probable de esta sintomatología que se presenta en el caso clínico? Bien, por la clínica que habíamos leído, ese edema que es asimétrico, que tiene signos de cianosis, por ahí me hace sospechar una trombosis venosa profunda, más allá de que el signo de Hoffmann sea negativo. Y aparte tiene factores de riesgo, como esa cirugía que cursa el sexto día, antecedentes de cáncer, y la obesidad son dos factores de riesgo para hacer trombosis venosa profunda. En este caso, con esos factores de riesgo, yo creo que el paciente se debería quedar internado y anticoagular. Bien, ¿y cuál te parece, más a vos o a cualquiera, la importancia de hacer diagnóstico y comenzar un tratamiento oportuno en un paciente donde usamos una TBP? Para prevenir la formación de un TEP, o sea, que eso evolucione y termine generando un tromboembolismo pulmonar. Bien, sí, básicamente es eso. O sea, también para el diagnóstico se puede usar el ecodoppler. Sí. Se puede usar no solo la clínica, sino que podemos usar el ecodoppler, constatarlo y después empezar el tratamiento. O empezarlo antes, pero bueno. Además, el Doppler te muestra la extensión del trombo, que es re importante. Los hematólogos siempre en la guardia las miraban y medían la extensión del trombo para ver qué tan urgente era el tratamiento, si podía irse a la casa anticoagulado o si había que internarlo. Bien. Bueno, buenísimo. Vamos a la siguiente.
Entonces ahora empezamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa, que es un proceso caracterizado por la formación de un trombo, pero ya en el sistema venoso profundo. Este trombo puede crecer, fragmentarse, y acá está el problema, porque puede interrumpir la circulación normal de la sangre y causar otras alteraciones. Esto incluye la TBP, la tromboembolia pulmonar y el síndrome postrombótico. Siguiente. La trombosis venosa profunda, primero la podemos dividir en proximal o distal. Esta es una cuestión anatómica donde se ha considerado, sobre todo a nivel de miembro inferior, que es distal cuando está más allá de la vena poplitea, o sea, más allá de la fosa poplitea. Proximal cuando está antes, o sea, en las venas femorales, antes de la bifurcación. Y lo mismo en los miembros superiores. Cuando afecta más allá de la vena braquial es distal, cuando afecta a la vena braquial o antes, axilar y subclavia, es proximal. Es importante, como decíamos recién, este tratamiento y este diagnóstico, porque el 50% de las TBP proximales desarrollan TEP. Las TBP proximales son las de mayor riesgo, en general las más extensas, y las que, por estar en venas de mayor calibre, en general tienen riesgo de TEP. Es la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular, el TEP, luego del IAM y el ACV. La mayoría de los decesos se producen en las primeras horas y se estima que el 70% de los casos no son diagnosticados. Por eso la importancia de sospechar bien la TBP y saber diagnosticarla, sabiendo que son responsables del 50% de los TEP, del que el 50% produce TEP. Siguiente. Como factores de riesgo, nada, rápidamente hay que recordar que siempre toda trombosis está asociada a la tríada de Virchow y son los factores de riesgo que tenemos que buscar en cada paciente que presenta una trombosis, que sería cualquier enfermedad de base, condición que produzca estasis sanguínea, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Siguiente. Como factores de riesgo tenemos primarios, que en general son factores de riesgo genéticos, donde tenemos todo el déficit de antitrombina 3, el factor 5 de Leiden, el síndrome antifosfolipídico, las mutaciones de protrombina, la deficiencia de la proteína C, la S, el factor 12, la deficiencia del plasminógeno, la hiperhomocisteinemia. Son todas deficiencias en algún factor o paso del sistema de la coagulación o de la cascada fibrinolítica. Los secundarios en general son adquiridos como un traumatismo, un CV, la edad avanzada, el reposo mayor a 3 días, sin posibilidad de movilización, las cirugías, obviamente, mientras mayor sea la cirugía, mayor es el riesgo. No es lo mismo una cirugía pequeña, de piel, de partes blandas, que una cirugía, por ejemplo, abdominal, torácica, una neurocirugía. Eso es importante. La edad avanzada, la insuficiencia cardíaca, las neoplasias, el síndrome nefrótico, los viajes prolongados, donde también se produce un reposo. No es lo mismo un viaje donde se pueda uno mover, hacer paradas, que un viaje en colectivo o en avión muy largo donde no se pueda mover. El embarazo, el puerperio tiene un riesgo mayor que el embarazo. Los anticonceptivos, sobre todo cuando están indicados en unas dosis mayores, o mujeres con otros factores de riesgo, en mujeres mayores de 25 años con dosis altas de estrógeno, la obesidad, la insuficiencia venosa crónica, el tabaquismo, las quemaduras mayores, sobre todo porque en las quemaduras mayores se produce una hemoconcentración de todo, y entre ellos también los factores de la coagulación, la obstrucción venosa, sobre todo tumoral, la radioterapia y la quimioterapia. Sí. El diagnóstico, es importante saber que más del 70% son asintomáticas o son
oligosintomáticas, entonces es importante sospecharla igual en una persona que tiene alguno de los síntomas y de riesgo. El diagnóstico se basa en la clínica, en la sintomatología sería, en el examen físico que podamos hacer y en el ecodoppler, que es el método más económico y en general más disponible, más rápido, por lo tanto el de elección. Siguiente. Dentro de la clínica tenemos un dolor que va a estar localizado en el sitio de la trombosis venosa profunda, va a ser más sordo, menos localizado que el de la trombosis venosa superficial, porque no va a seguir un trayecto específico, pero sí va a estar localizado en una parte, digamos, delimitada del miembro, que eso nos va a ayudar también a sospechar si es proximal, si es distal, si es derecha, si es izquierda, con un edema unilateral, que es como el que presentaba en el caso clínico. Es un edema que puede estar, es un edema blando, con fobia, que puede estar acompañado de cianosis, que puede ser doloroso. Hay que recordar que por ahí, como se presentan personas obesas, en personas con comórbidas, con insuficiencia cardíaca, con un montón de otras patologías en general, puede haber un edema bilateral, pero ya basal del paciente, pero esto produce un aumento de diámetro particularmente de uno de los miembros. Entonces, que tenga edema bilateral no es que lo descarta, mientras que haya alguna simetría que podamos observar. Y la tromboflebitis superficial, en el caso de que se acompañe o que sea causa la TBP, primero de una trombosis venosa superficial, que también puede ser. Siguiente. En el examen físico, bueno, entonces observamos una asimetría de diámetro. Para unificar criterios se toma 10 centímetros de la rótula, que puede ser, si sospechamos que la TBP es proximal en miembro inferior, le vamos a tomar la medida de centímetros por arriba de la rótula. Si sospechamos que es distal, de centímetros por abajo de la rótula. Y tiene que ser 3 centímetros de asimetría respecto al miembro contralateral. Podemos palpar el cordón venoso, eso es raro que sea en las TBP, pero sí en las superficiales que producen TBP. Tenemos también el dolor de la compresión de la pantorrilla y el signo de Homans o el dolor a la percusión de la tibia. Estos signos son poco sensibles específicos, en general tienen una sensibilidad especificidad del 50%, entonces que sean negativos no descarta TBP cuando hay alta sospecha, cuando hay factores de riesgo, cuando hay otros síntomas, tenemos que sospecharla igual. Por eso en el caso clínico puse que tenía Homans negativo, porque ha pasado varias veces de ver pacientes con Homans negativo y una TBP igual. Siguiente. Bueno, acá una imagen donde con un paciente con una TBP proximal derecha, fíjense que si bien tiene edema, obviamente va a tener edema todo distal a la zona de la trombosis, tiene aumento del diámetro tanto en muslo como en pierna, se ve así como la piel tensa, se ha perdido los relieves óseos a nivel de la rodilla, y no se ve ningún cordón venoso, no se ve cianótico tampoco, quizás levemente, pero sí se marca bien eso, que está tensa la piel, aumentada el diámetro, se han perdido los relieves óseos y la simetría con el miembro contralateral. Siguiente. Bueno, y para recordar la maniobra de Homans, que depende de dónde la leemos, por ahí explican de formas diferentes, pero lo que más leí es eso, que se recomienda elevar el miembro a evaluar desde el muslo, cerca de la fosa popltea, agarrándolo desde la parte interna y sosteniendo el pie, haciendo una dorsiflexión
ahí es donde desencadenaríamos el dolor del paciente. Y si no, haciendo compresión sobre la musculatura posterior de la pierna. Esa es otra maniobra que también es complementaria a la maniobra de Homans. Siguiente. Bueno, tenemos la escala de Wells como una escala de probabilidad pretest. Es una escala que podemos utilizar previo a confirmar el diagnóstico con un examen complementario. Tiene diferentes factores de riesgo, diferentes características del examen físico, que va sumando puntos. El modificado dice básicamente que 2 puntos o más es probable, menos de 2 puntos es improbable, y si no tenemos esta, que es la previa, donde dice 3 puntos de alto riesgo, 1 a 2 puntos riesgo moderado, 0 puntos bajo riesgo. Y básicamente considera el cáncer, parálisis o movilización de miembro inferior, reposo en cama mayor a 3 días, cirugía mayor en el último mes, dolor en el trayecto del sistema venoso profundo, edema en toda la extremidad, pantorrilla con aumento mayor a 3 centímetros de la extremidad afectada, edema con fobia, circulación venosa colateral superficial, y que hay un diagnóstico alternativo tan probable más que la TBP restaría puntos. Pero básicamente son factores de riesgo que hemos nombrado y los que por ahí tenemos en mente cuando sospechamos una TBP. Siguiente. Como exámenes complementarios tenemos diferentes. La venografía, hay un montón de exámenes complementarios que son sumamente sensibles y específicos, pero tienen otras desventajas como la falta de disponibilidad, el uso de contraste, la demora, la necesidad de profesionales capacitados, que por ahí no están en todos lados, el costo del estudio. Entonces, como la venografía, que es ideal porque es la inyección de contraste, se usará perfectamente la obstrucción, tiene una sensibilidad, especificidad cercana al 100%, la tomografía multicorte, la resonancia también, la tomografía es con contraste, pero se puede ver a la perfección, digamos, la obstrucción, la localización, la extensión. Y la ecografía Doppler, que es la menos sensible y específica, con una sensibilidad igual muy alta del 91 y una especificidad muy alta del 96, pero lo que tiene es la disponibilidad, bajo costo, no necesita contraste, por lo tanto no tiene contraindicaciones, efectos adversos, por lo tanto se transforma en el método de elección. Siguiente. Acá un cuadrito como para comparar esto que les acabo de decir. Fíjense en la sensibilidad y la especificidad, que el Doppler termina siendo lo más bajo, pero por su costo y por no tener desventajas en cuanto a contraindicaciones y efectos adversos, termina siendo el de elección. Si la sospecha es alta o genera dudas, el resultado del ecodoppler, se pueden utilizar otros exámenes complementarios, pero siempre habría que empezar solicitando un ecodoppler. Siguiente. Bueno, este algoritmo diagnóstico, como para resumir un poco lo que hemos dicho, sospechamos una TBP por los factores de riesgo, por la clínica, nos basamos en los criterios de Wells modificados para ver si es probable o si es improbable. Si es improbable, o sea, la puntuación es 1 o menos, vamos a usar como en el TEP el dímero D, que nos va a ayudar a descartarlo. Sí, porque si es negativo, se descarta. Si es positivo, ya justifica un ecodoppler, que nos va a ayudar a descartarlo y diagnosticarlo. Si la TBP es probable, más de 2 puntos, ya tenemos que hacer un estudio complementario para confirmarlo. Si el ecodoppler da positivo, se diagnostica; si da negativo, igual se pide el dímero D. Si da negativo, se excluye; si da positivo, ya hay que continuar estudios, y es lo que yo les decía, ahí se puede utilizar la tomografía con contraste, la resonancia, la fluorografía, la venografía, lo que haya disponible. Pero no vamos a descartarlo en un paciente que tiene una TBP probable
con un ecodoppler negativo y un endímero D positivo, no deberíamos descartar la TOP. Siguiente. Bueno, en el tratamiento básicamente es la anticoagulación, como ya dijeron. Tenemos diferentes fármacos. La heparina no fraccionada se prefiere usar en personas con insuficiencia renal, con un filtrado menor a 30, en obesidad menor a 120 kilogramos, o en el perioperatorio, sobre todo preoperatorio, donde necesitamos que la heparina tenga una vida media corta para que el paciente no haga hemorragias durante la cirugía o posquirúrgicas. Se utiliza esto para recordar más que nada cuando estemos en la guardia, por eso lo dejé anotado acá, pero se utiliza en un bolo de 5.000 unidades, que sería 1 mililitro de heparina. En la presentación vienen 5.000 unidades por mililitro, en un frasco de 25.000 unidades, o sea, de 5 mililitros. O también otra forma de calcularla es 80 unidades kilo, eso va en bolo, y luego se hace un goteo de 15 a 18 unidades kilo hora en una bomba de infusión continua. Eso se calcula, la velocidad de infusión, como 18 unidades por el peso del paciente en kilos dividido 50. Así se comienza calculando la velocidad de infusión de una bomba. Se hace control con TTPK, es importante, la heparina no fraccionada siempre necesita controlarse con TTPK. A las 6 horas, quienes las controlan a las 2 y a las 4 inicialmente, y luego cada 2 a 4 o 6 horas recomienda la bibliografía hacer controles. En el Carmen la hace siempre cada 6 horas, pero la bibliografía recomienda que sea cada menos. El TTPK objetivo se calcula multiplicando por 1,5 a 2,5 el TTPK inicial de la persona. Y es importante que si es una persona que va a estar internada pocos días y luego se va a ir a la casa anticoagulada, superpongamos 5 días anticoagulantes orales, que lo que más se usa es la warfarina, hasta alcanzar un RIN de 2,3 para que el paciente no comience recién el anticoagulante cuando se termina la infusión de heparina. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo que simplemente lo uso acá para que nos quede por si algún día lo necesitamos, de cálculo de bomba de infusión, así que ni lo vamos a ver, es un ejemplo nada más para que lo tengamos. Esto sí, que si cuando hacemos el control de bomba, esto por si alguna vez tuviéramos un paciente internado en la guardia eternamente, pero si se pasa el objetivo al primer control, habría que parar la bomba por 2 horas y luego calculamos una nueva velocidad de infusión, como dije, 18 por el peso del paciente dividido 50, pero a ese 18 le damos 2 unidades, o sea, le ponemos un 16. Ahí calculamos la nueva velocidad de infusión, reiniciamos la bomba luego de 2 horas de haber estado detenida. Si no llega al objetivo, es decir, nos falta, aumentamos 2 unidades, en vez de 18, 20. Y calculamos la nueva velocidad de infusión. Siguiente. También tenemos la heparina de bajo peso molecular. Como sabemos, es una heparina que es más práctica en el uso porque es subcutánea, se puede usar a 12 horas, se calcula muy fácil con 1 miligramo kilo cada 12. Hay menos riesgos de sangrados mayores, tiene una dosis más fija. Entonces, termina siendo por ahí la heparina de elección cuando está disponible. No es necesario monitorear, se puede medir el factor 10 activado. Su efecto dura hasta 6 horas luego de ser suspendida, por eso no se prefiere en el perioperatorio. Siguiente. Después tenemos inhibidores del factor 10 activado, el rivaroxaban, que está la dosis, el apixaban, el fondaparinux. Bueno, son fármacos bastante más caros, por ahí menos disponibles, pero sí son muy efectivos, o sea, igual de efectivos que una heparina, con menos efectos adversos, sin necesidad de controles, de tanto control hematológico, ¿verdad? Que son fármacos prácticos. Los inhibidores del factor 2 activado, que sería la trombina, el dabigatran,
Y en pacientes que no se pueden utilizar anticoagulantes por alto riesgo de hemorragia, se puede utilizar los filtros de vena cava inferior en un paciente que ha tenido una TBP y no queremos que desarrolle un TEP. Siguiente. Como prevención de la TBP tenemos la heparina no fraccionada a 5.000 unidades cada 12 en una persona que tiene bajo riesgo, o cada 8 cuando el riesgo es intermedio. Se puede usar la de bajo peso molecular, 40 miligramos día, subcutáneo. El fondaparinux, que acuérdense que es un inhibidor del factor 10, 2,5 cada 24, y las medias de compresión. La duración de la anticoagulación va a depender de la causa de la TBP. Si es un primer evento con una causa transitoria o reversible, por ejemplo, una cirugía, se puede en general se anticoagula de 3 a 6 meses. Cuando es un primer evento, pero no conocemos la causa y está en estudio, o nunca se descubre la causa, se puede anticoagular durante 6 meses o se puede prolongar según los factores de riesgo que tenga la persona, y 12 meses a toda la vida cuando es un primer evento con neoplasia, que hasta que resuelva la neoplasia, pero mientras no se resuelva tendría que seguir anticoagulado siempre. Cuando tiene anticuerpos anticardiolipina, recurrencia de un episodio idiopático o segundo evento de trombofilia. En esos casos ya la anticoagulación se hace más extensa y después se retira de acuerdo a factores de riesgo, a resoluciones de los cuadros de base. Siguiente. Bueno, hay una breve mención del síndrome postrombótico, que básicamente es insuficiencia venosa crónica que queda como consecuencia de una TBP. Por lo tanto, es una insuficiencia venosa crónica importante, localizada en el territorio de la TBP, por lo tanto suele tener mayor sintomatología unilateral. Tiene una incidencia del 25 al 40% dentro de los 2 años de haberse producido la TBP, y se caracteriza por pesadez, dolor, calambres, parestesias, edema, circulación colateral. Y como prevención podemos utilizar medidas de compresión además de la anticoagulación, durante 2 años posteriores a haberse producido el episodio de la TBP. Tu turno, Lau. No sé si tienen alguna pregunta o, no sé, algo inconcluso. Sí, de las dosis del acenocumarol, no sé si lo nombraste, me colgué. Si tenés ni idea cómo se empieza. Si no lo usan. No, no lo nombré porque como que nombré el tratamiento agudo, o sea, digo, lo que haríamos en el hospital. No me acuerdo de la dosis del acenocumarol. Ok, sí, igual es más del hematólogo, eso me parece. Pero no sé si lo nombrás dentro del agudo también. No, dentro del agudo no, se da heparina, o sea, se pueden dar los inhibidores del factor 10, que creo que la verdad que se utilizan poco en el hospital, y después el acenocumarol se puede dar, o sea, lo empezás a superponer con la heparina, pero ya como tratamiento para que se vaya a la casa. Claro, No las hospitalario. 48 horas. Claro. Algunos dicen que tenés que iniciar juntos y otras guías dicen a las 48 horas directamente. Ah, bien. Entonces, bueno, sería en la internación, y lo que sí es importante es saber que, bueno, nos pasó con la Jessica, por ejemplo, de saber, bueno, cuánto tiene que durar su tratamiento. Claro. Me parece, para mí, porque vamos a recibir a pacientes anticoagulados y, bueno, saber si no fueron a control o qué, si necesitan que ir para discontinuar la medicación. Claro, pues Sí, tal cual. la dosis se va calculando de acuerdo al RINI, eso es como de hematólogo, pero no sabía cómo empezaban. Por eso. Sí, no. Pero bien, gracias. Claro. Bueno. ¿Quieren que empecemos?
Yo empiezo con el casito clínico, o sea, la idea es un poco la continuación. Pobre hombre, le pasa de todo. Baja Vicky. Ahí está. No sé si alguien quiere leerlo. Dale. Bueno, 3 meses después, el paciente consulta nuevamente por falta de aire de 6 horas de evolución, acompañado por leve dolor torácico del mismo tiempo de evolución. Como dato de relevancia, refiere que por la pandemia no pudo conseguir la medicación y dejó de tomarla hace unas semanas. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, 25 de respiratorio, TA 120-80, satura 97%, y tiene leve dolor a la palpación del miembro inferior derecho. ¿Qué conducta toman y qué tratamiento realizan? Lo de la conducta me refiero sobre todo a qué exámenes complementarios pedirían, qué les parece, porque bueno, estamos pensando en un TEP. Y bueno, el tratamiento, a medida que vayamos haciendo el PowerPoint, igual yo me voy a referir un poquito a este caso, porque vieron que necesitamos los scores, entonces voy a volver, pero ¿qué les parece así a simple vista? O si se acuerdan los scores, obvio. Claro, o sea, habría que calcular el score de Wells también para TEP, para ver si la probabilidad clínica pretest, que probablemente sea moderada o alta, por los antecedentes y por la clínica que presenta. Así que estaría indicado, o sea, primero ver que no esté descompensado, que no está, o sea, el examen físico dice que no está descompensado hemodinámicamente, entonces no da tiempo de hacer un angiotac, que sería la indicación, para confirmar o no el diagnóstico. Perfecto, perfecto. Justamente es eso. O sea, lo primero vemos la probabilidad clínica y de acuerdo a eso qué examen complementario vamos a pedir, pero a la vez sí o sí tenemos que tener en cuenta si este paciente está descompensado o no, porque nos va a cambiar totalmente el panorama. Acuérdense que los signos, la signosintomatología como la TDP a veces es muy inespecífica, entonces bueno, hay que tener estos scores siempre presentes para que no se nos pase. ¿Y qué tratamiento ¿Sí? Perdón. ¿Ah? Y hay un electro que tiene un dolor torácico, así que interrogar también un poco ese tema, no saltearnos lo cardiovascular. Tal cual. El David se fue por ahí a lo más específico, pero siempre tenemos como unos estudios de base que ya vamos a charlar un poquito. ¿Alguien más? No sé si lo vas a mencionar, Laura, más adelante, pero ya que la Vicky lo preguntó, diagnóstico diferencial con un síndrome coronario, también, con dolor torácico, le pedimos electro. ¿Te acordás del patrón de TEP del electro que vas a buscar Claro. en este caso? Ya lo vamos a ver en un ratito. Lo diría, pero bueno. Ah, bueno, no sé si alguien lo sabe. Obvio. ¡Ay, qué sorete! Si diste, pasó un tiempito, pues. Es el patrón S1 T3Q3. Perfecto. Yo igual, cuando pasemos a esa parte, les voy a referir un poquito sobre esos patrones y esos como signos específicos de TEP. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tratamiento realizarían con este pacientito? Y si nos da tiempo, por su estabilidad, hacerle el angiotac, el electro, o sea, los estudios basales y poder como confirmar el diagnóstico, esperaría eso y empezaría inmediatamente la coagulación. Muy bien, la anticoagulación. Está perfecto, o sea, hay que estratificar el riesgo, por así decirlo, o sea, con distintas escalas, que la que más se usa en clínica médica es la de PESI. Hubiera estado bueno que estén los de primero, pero bueno. Y de acuerdo al riesgo que tenga ese paciente, es como vamos a realizar el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a hablar en un ratito, pero como dice la Barbie, inicio anticoagulación de entrada, eso es muy importante. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, seguí, Vicky. Bueno, la incidencia anual del TEP es de 70 casos por cada 100.000 habitantes. Tienen que saber que a medida que
avanza en la edad del paciente es mucho más prevalente, ¿sí? La mortalidad varía de acuerdo a la presentación, o sea, un TEP de bajo riesgo casi no tiene, o sea, tiene una mortalidad del 3%, pero un TEP de alto riesgo tiene una mortalidad de más del 30%. Y esto me pareció importante porque es la primer causa de muerte intrahospitalaria prevenible. O sea, ¿qué significa? Que sí o sí tenemos que poner el ojo en TEP. A mí me pasaba cuando rotaba en el Carmen de no entender muy bien por qué siempre pensaban en TEP. Y porque por ahí es como justamente eso, es el primera causa de muerte que podemos prevenir con solo pensarlo e intentar diagnosticar. Sí. Sí. Como definición, es el enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo, que es un émbolo. Ese trombo proviene del 50 al 70% de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Tiene otros orígenes también, pero son muy poco frecuentes. De hecho, yo ahí coloqué 50-70%, pero hay algunas guías que dicen que un 90% provienen de una TBP. Pero también tenemos otros orígenes, por ejemplo, la vena cava inferior, por ejemplo, una endocarditis. Entonces, pero son muy poco frecuentes. Seguí, Vicky. Con respecto a la fisiopatología, por ahí la Barbie les mencionó lo que es la TEA de Virchow. Yo no se las voy a mencionar porque justamente es algo que tenemos que tener en cuenta para pensar los factores predisponentes, y ya lo nombramos anteriormente, pero sí me gustaría que miren este cuadro un poco para saber cómo se continúa y qué desarrollo tiene ese trombo que salió de la vena y se enclavó en la arteria pulmonar. ¿Qué pasa? Ese trombo va a generar como un aumento de presión. Ese aumento de presión la va a sentir el ventrículo derecho. Lo que va a generar, acuérdense que el ventrículo derecho es como... Esto se los cuento porque después lo vamos a ver en los estudios complementarios, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, acuérdense que el ventrículo derecho no es como el izquierdo porque no se la banca, ¿sí? No tiene la misma fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que aumenta la presión, lo que hace es dilatarse. La dilatación puede generar una insuficiencia de la válvula tricuspidia, pero además lo que genera un aumento de la demanda y una disminución de la contractibilidad, porque las fibras no van a estar como bien conectadas. Entonces esa disminución de la contractibilidad, por lógica, va a generar disminución del gasto, ¿sí? Lo que va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y la disminución del gasto cardíaco. Disminuye la presión sistémica, ¿sí? Disminuye la perfusión coronaria, lo que genera una isquemia. Por eso también en el TEP podemos ver patrones de isquemia del ventrículo derecho en el electrocardiograma, ¿sí? Que eso está bueno saberlo. Bueno, esto lógicamente hablando de un TEP de alto riesgo y un TEP que nos puede complicar y llevar a la muerte. Re drástica. Bueno, pasa Vicky, a la otra. Estos factores predisponentes básicamente es lo mismo que habló la Barbie, así que no los vamos a repetir. Este cuadrito está por ahí, bueno, cuando tengan alguna duda o lo que sea, pueden recurrir porque por ahí te los dividen fuertes, moderados y leves. Entonces, bueno, ahí puedes como diferenciar, bueno, esto es importante, esto no. Y te habla de los que son como relacionados al paciente por sí, como decía la Barbie, los hereditarios, congénitos, o algo que tenga el paciente de base, o lo contextual del paciente, por ejemplo, que haya tenido una cirugía previa hace poquito. ¿Sí? Como para poder dividirlos en la cabeza y poder pensarlo sobre todo. Sí, Vicky. Si tienen alguna duda o quieren aportar algo, obvio, párenme. Bueno, yo acá les puse un cuadrito de síntomas y signos. Están como ordenados de acuerdo a la prevalencia, o sea, de acuerdo a la aparición en el síndrome. Por ejemplo, la disnea es lo que más aparece, aproximadamente el 60% de los TEP tienen disnea. Tienen que saber que por ahí es una disnea súbita y puede llegar a ser transitoria. Entonces, nosotros vamos a pensar también en diagnósticos diferenciales, porque eso es lo que genera el TEP, siempre pensar en otros diagnósticos también. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo. No sé si se acuerdan. Entonces, como decía Lucas, sí o sí, o la Vicky, sí o sí hay que pedir un electrocardiograma. El dolor torácico también es bastante prevalente. Existen como dos tipos de dolores torácicos en el TEP. Puede ser de tipo Angor, ¿sí? Que bueno, ahí obviamente, de nuevo, hay que diferenciarlo de un síndrome coronario agudo o un aneurisma, una disección, perdón. ¿Por qué? Porque sí o sí el trombo se ha enclavado, como les contaba anteriormente, como en la parte central de la arteria pulmonar, lo que va a generar una disminución de la perfusión a corto plazo, ¿sí? Y lo que va a generar la isquemia y el dolor. Ahora,
Si los trombos por ahí son un poco más pequeños y se van a la parte periférica, van a generar una irritación en la pleura y lo que va a generar un dolor pleurítico. Entonces va a ser el dolor en tipo punta de costado, ¿sí? Las palpitaciones son bastante frecuentes, la tos y la hemoptisis no son frecuentes para nada, pero hay que tenerlas en cuenta. Y el síncope lo que tiene es que no es frecuente para nada, pero nos habla de muy mal pronóstico. O sea, un paciente que viene a la guardia, sospechamos TEP y ha tenido un síncope, y ponemos ojo porque probablemente sea un paciente de mucho riesgo, ¿sí? Eso con respecto a los síntomas que vamos a tener. Vieron que son todos como bastante cardiovasculares, por eso podemos pensar en cualquiera de las patologías cardiovasculares. Vamos a los signos. Se puede hablar de que pueden tener taquipnea, ¿sí? Eso es más de 20 respiraciones por minuto, obviamente. Taquicardia, más de 100 latidos por minuto. Hay algunas guías que toman 100, hay otras que empiezan a tomar desde 95, como que hay variabilidad en eso, pero siempre que pensemos en como ver al paciente en su contexto. Los signos de TBP, como contaba la Barbie, y la cianosis. Y ahí me faltaba uno, que es la fiebre, tampoco es poco frecuente, pero como para tenerlo en cuenta. Bien, no sé, eso, gracias Vicky. Bueno, la probabilidad clínica es lo que hablábamos anteriormente con la Barbie, por eso decidimos cómo hacer los power en conjunto, porque se repiten algunas cositas. La única diferencia que tiene del criterio del puntaje de Wells de TBP es que directamente te pone signos clínicos de TBP, pero el resto es básicamente lo mismo. Entonces esto te va a diferenciar en probabilidad baja y probabilidad alta de que ese paciente tenga un TEP. Nuestro paciente, por ejemplo, había tenido un TEP previo, la frecuencia cardíaca era menos de 100, pero sospechamos que tiene un cáncer activo, perdón que no veo, un cáncer activo, y no sé si me olvido, signos de TBP ya no los tenía. O sea, básicamente igual tiene una probabilidad alta, que sería probabilidad de 2. ¿Está bien? Bueno, pásate al otro. Existe otros puntajes, que es el de Ginebra, que también se relaciona, son muy parecidos. Como les decía anteriormente, o sea, básicamente toma en cuenta lo mismo, nada más que divide la frecuencia cardíaca en más de 75 y menos de 94 y más de 95. O sea, toma en cuenta valores menores de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y lo que tiene es que también divide los signos de TBP, o sea, pone dolor unilateral o dolor a la palpación de la vena profunda y edema en extremidad inferior, ¿sí? Esas son las únicas diferencias. Y también tenemos la versión original y la simplificada. Pero siempre lo que hace es dividir en probabilidad baja y probabilidad alta. En las guías europeas también te lo dividen según los puntajes en probabilidad moderada. Pero bueno, acá solo tenemos en cuenta alta y baja, ¿sí? ¿Querés pasar? Bueno, vamos a hablar un poco de los exámenes complementarios. Yo como que al armar el Power no sabía si poner algoritmo de diagnóstico primero, porque yo sé que todos más o menos manejan esto, o exámenes complementarios. Vamos a hablar un poquito de cada uno y después nos vamos al algoritmo, ¿saben? Bueno, lo que hacemos es justamente nosotros, viene un paciente con dolor torácico, entonces sí o sí tenemos que diferenciar otras causas. Ahora porque estamos viendo la clase, pero cuando estemos allá en la guardia vamos a pensar más en ANGOR por un infarto que por TEP, ¿sí? Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta siempre al TEP en eso. Y con estos exámenes complementarios vamos a poder diferenciarlos, que serían como los básicos. Vamos a solicitar unos gases arteriales, si ese paciente está desaturando, que se le llama. La característica del TEP es que no solo tiene hipoxemia, sino que tiene hipoxemia con hipocapnia, por esa taquipnea que tiene el paciente. Entonces, por ahí es característico esto. No lo tiene al principio del cuadro, sino luego de nada, estar varias horas presente. Entonces, como que va a ser al final recién, ¿sí? Eso con respecto a los gases. En el electrocardiograma, lo que vamos a encontrar principalmente es la taquicardia sinusal. O sea, el 40% de los electros hechos a un paciente con TEP tienen taquicardia sinusal, ¿sí? Y los otros signos que puse al final, después de la taquicardia sinusal, son signos que vamos a encontrar normalmente cuando el paciente está grave. O sea, es un paciente que nada, que va a estar descompensado, que va a tener como o un shock, ¿sí? Entonces, solo los vamos a encontrar en esos casos y no siempre se encuentran, pero bueno, para tenerlos en cuenta. El patrón que decía Lucas, no sé si ven la imagen, en D1 vemos a la S,
¿sí? S1. En D3 vemos a la Q, a la onda Q, y onda T negativa, ¿sí? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Y otros signos que podemos encontrar es el supradesnivel ST, o sea, como si fuese un infarto, porque el infarto es del ventrículo derecho, en B1 y ABR, inversión de las ondas T en B1 y B4, y bloqueo de rama derecha, ¿sí? Pero como les digo, no son signos frecuentes de encontrar, ¿sí? Sino que es un paciente muy grave, ¿sí? No sé si alguien quiere sumar algo de electro, Vicky, ahora que estás en cardio. Bueno, sigamos. Bueno, esta es la radiografía de Perdón. tórax. No, no. Pero no, eso me acordaba yo, así que nada. ¿Eso te acordás? Qué sé yo, por ahí yo es lo que he leído en las guías, pero creo que no he visto un patrón S1 Q3 T3. No sé si ustedes. Sí, yo he visto como 4. Bueno, escúchame y Es que se ve bien, mucho, ¿no? Ah. se ve bien claro. O sea, lo que voy como. Ajá. Se ve bien claro. Y dicen los cardi que es cada vez más frecuente. No sé si porque está ocurriendo más o porque se está diagnosticando más, pero es como que ellos están viendo más patrones, que antes era como, bueno, el evento del año encontrar un patrón así, y ahora muy seguido, si bien lejos, es más probable encontrar una taquicardia sin usar y nada más el electro. Se está viendo bastante el patrón, así que está bueno para buscar. Ajá. Y yo le pedí a la Pauli que me pasara un electro verdadero, pero bueno, no me lo pudo pasar. Pero si encontramos uno estaría bueno llevarlo a la red y darle una miradita. Bueno, Vicky, ¿querés? Ah, no, ahí estamos. Vamos a seguir conversando sobre la radiografía de tórax, que también es como excluyente de otros diagnósticos, ¿sí? O sea, es como los estudios básicos que vamos a realizar para pensar un poco más en TEP, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos signos que les puse abajo son re poco frecuentes, ¿sí? Ni se los voy a nombrar porque la verdad que para mí, no sé, creo que no tiene mucha utilidad, si quieren los leemos. Pero sí hay que saber que una persona que viene con hipoxemia, o sea, que viene con disnea, con hipoxemia, y no encontramos nada en la radiografía de tórax, ni en el electrocardiograma, pensamos en TEP. Entonces eso es importante, que excluye los otros diagnósticos, ¿sí? Pero a veces está bueno pedirlo para quitarnos dudas, por así decirlo, sacarnos dudas. Vicky, ¿querés pasar? Esto es un videíto, es como, no sé, ahí está. Es un video, de una tomografía, es una clase que han hecho virtual de una tomografía en paciente con TEP, y explica un poco los signos directos y hay algunas imágenes que están buenas para verlas, así que nada, dale play. Hoy internet anda muy lento. Ah, no tiene audio, me parece, che. ¿O es tu compu, Vicky? Claro, No, Vicky, lo tengo que poner yo. claro, tenés que poner tu audio. A ver. Efectos de relleno son centrales, a veces justo cuando va a salir un vaso se puede salir del periférico, pero sí bien centrales, bien típico del tromboembolismo pulmonar. Pero además de estos hallazgos, ya voy a ir mencionando otros hallazgos que a veces pasan por alto en la tomografía. Fíjense la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Signos de hipertensión pulmonar que muchas veces no miramos. Y además le vamos a mencionar un poquito de hipertrofia de arterias bronquiales, que eso no es normal. Creo que no se puso desde el principio. Eso. Ajá. No. Dar inicio a las... No, o sea, se pone solo, Viquita. Sácalo de nuevo. Esto, como lo es tromboembolismo. Demasiada tecnología para mi lado. Perdón. Si no, está en el minuto 13:13. Un poquito más. Bueno, si querés, de donde quiera.
directo. Vamos a ver varios casos, porque estos casos son bastante fáciles de ver. Es decir, ese paciente con sospecha de TEP, no vamos a hablar de los criterios clínicos, ni de Wells, ni nada por el estilo, pero sí venía con un criterio alto de tromboembolia pulmonar, se le hace la angiografía y se ve las imágenes típicas, fáciles de ver en este caso. El efecto de relleno de las arterias pulmonares principales, fíjense también en troncos basales, incluso fíjense en segmentarias. Estos defectos de relleno que en este caso son centrales, a veces justo cuando va a salir un vaso se pueden hacer del periférico, pero sí bien centrales, bien típicos del tromboembolismo pulmonar. Pero además de estos hallazgos, ya voy a ir mencionando otros hallazgos que a veces pasan por alto en la tomografía. Fíjense la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, signos de hipertensión pulmonar que muchas veces no nos miramos. Y además, lo vamos a mencionar, un poquito de hipertrofia de arterias bronquiales, que eso no es normal. Muy bien. Bueno, más o menos, no sé si ven, yo no veo nada porque estoy en el celular, pero no sé si ven las imágenes, que estaban buenas. El defecto de relleno se ve como muy claro en esa imagen. Bueno, es un poco para ver, yo me acuerdo de una conversación en la guardia que todos decían como, che, pero sí, todo bien con pedirle la tomografía, pero no sé qué se ve. Una cosa así, y bueno, nada, por eso les puse el videito para que lo tengamos en cuenta. Algunos signos como no solo el defecto de relleno, sino otros signos como la hipertensión pulmonar, o sea, la arteria. Bueno, no importa. ¿Algo más que quieran decir de esto? Bueno, vamos al ecocardiograma. Se va a volver al ecocardiograma transtorácico. No sé si ven ahí la imagen, ahí se puede ver la imagen trombótica, ¿sí? Lo que hace es, básicamente, evidenciar la dilatación del ventrículo derecho y puede evidenciar la hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa? O sea, esa dilatación del ventrículo derecho puede estar causada por cualquier otra causa también y como que nos puede generar falsos diagnósticos, por así decirlo. Entonces solo se pide cuando hay alta probabilidad de TEP, ¿sí? Y cuando el paciente está descompensado, ¿sí? Seguí, Vicky. Bueno, hay otros exámenes complementarios que podemos pedir que son secundarios porque la tomografía básicamente se ha vuelto como la más importante en este caso. Pero, por ejemplo, la ecografía Doppler, lo que decía la Barbie de miembro inferior, es un estudio como rápido, un estudio sencillo, también que es operador dependiente, pero por ahí nos puede dar este signo indirecto, ya van a ver el algoritmo, de que ese paciente tiene una TBP y que probablemente tenga un TEP, ¿sí? La centellografía QT, lo que se realiza solo en alérgicos a contraste endovenoso, en embarazadas, insuficiencia renal grave, ¿sí? Lo que tiene es que si nos da, o sea, si ese centellograma es negativo, es que no es TEP, pero si es, o sea, si hay TEP, tiene que ser positivo, ¿sí? Porque la evidencia es muy clara. Y la angiografía es como que le han puesto patrón oro en las guías, a mí me llamó la atención, pero está completamente en desuso porque tiene muchos riesgos y pocos beneficios, ¿sí? ¿Querés pasar, Vicky? Estos que vamos a hablar ahora son marcadores bioquímicos, ¿sí? El dímero D, como habló la Barbie anteriormente, es el producto de degradación del fibrinógeno, y lo que hace es descartar TEP. Acuérdense que un montón de cosas nos pueden dar el dímero D alterado, entonces, como no se pide si sospechamos TEP, o sea, si hay una alta probabilidad de que haya TEP, sino solo si hay una baja, ¿sí? Porque justamente lo descarta. Si el dímero D es bajo, no es TEP, ¿bien? Porque justamente no hay trombos. Las enzimas cardíacas a veces se piden justamente por esto que les contaba, que se puede generar la isquemia en el ventrículo derecho, y evalúan la lesión miocárdica, y el ProBNP evalúa la disfunción del ventrículo derecho. No sé si se acuerdan que era una sustancia que se liberaba en la aurícula. Estos marcadores bioquímicos, el dímero D no solo es diagnóstico, o sea, el dímero D es el único diagnóstico, pero los otros son pronósticos sobre todo, ¿sí? Ya los vamos a ver en el próximo cuadro. ¿Querés pasar, Vicky? Bueno, ahí, déjenme abrir acá. Entonces, lo que decíamos, cuando nosotros tenemos una sospecha clínica, hacemos un buen examen físico, un electrocardiograma, una radiografía, ¿sí? Puede ser una u otra, no necesariamente tienen que ser las dos, y vamos a determinar la probabilidad clínica, que usamos Wells o Ginebra, ¿sí? Si esa probabilidad clínica es baja o intermedia, ahí sí evaluamos el dímero D, ¿sí? Justamente para que, si nos da normal, descartamos el cuadro.
Ahora, si da alto, tenemos que hacerle una tomografía de tórax a ese paciente, ¿sí? Ahora, o sea, le haríamos la tomografía de tórax, que si nos da positivo, trataríamos, ¿sí? Ahora, si la probabilidad es alta, todo esto estamos hablando, no sé si, perdón, aclaración, en TEP estable, ¿sí? Y es muy importante saber eso. Bueno, si la probabilidad es alta, lo que hacemos es directamente hacerle una angiotomografía de tórax. Si esa da positiva, obviamente tratamos, pero si da dudosa, hacemos este examen como complementario indirecto, que es hacer el Doppler de miembro inferior, ¿sí? Si ese Doppler es positivo, lo vamos a tratar igualmente, porque tienen, por el riesgo que corre ese paciente, ¿sí? Pero si es negativo, lo que hacemos es considerar la angiografía, ¿sí? Si es positiva, tratamos, y si es negativa, no es TEP, ¿sí? Tienen que saber, como dice en el cuadrito de arriba, en la probabilidad alta, que cuando nosotros pensamos en que ese paciente tiene una probabilidad alta de tener un TEP, iniciamos la anticoagulación directamente, incluso sin tener el diagnóstico preciso, ¿sí? Seguí, Vicky. Ahora sí vamos a pasar a hablar de cuando tenemos un paciente, o sea, este paciente, el algoritmo anterior sería, por ejemplo, para nuestro paciente que es un paciente estable, ¿sí? Pero para un paciente inestable, cambia un poco el algoritmo. ¿Qué pasa? En esta guía, que es la europea, te dice que si tenés una angiotac disponible de forma inmediata, le haces la angiotac, ¿sí? De forma inmediata, obviamente. Pero si no la tenés disponible, le haces un ecocardiograma. También depende no solo de la disponibilidad del TAC, sino de la posibilidad del paciente de someterse a ese estudio complementario, porque por ahí el ecocardiograma es un estudio mucho más sensible, ¿sí? Si no tenemos entonces esa disponibilidad inmediata o el paciente está muy descompensado, hacemos un ecocardiograma. Y ahí, por eso les decía de la probabilidad alta, porque ahí vamos a evaluar la sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Si no tiene sobrecarga, hay que buscar otra causa, que probablemente igual el ecocardiograma nos ayude a buscar la otra causa, ¿sí? Pero si hay sobrecarga y no hay disponible otro examen complementario, ahí realizamos el tratamiento directamente. Ahora, si ese paciente puede hacer la tomografía, o sea, y está disponible para hacer la tomografía, de forma inmediata le hacemos la angiotomografía. Si es positiva, tratamos, y si es negativa, buscamos otra causa. Para mí es como, esto es un poco lo más importante del TEP, porque es lo que vamos a hacer en la guardia. O sea, vamos a evaluar al paciente, vamos a definir la probabilidad clínica que tenga y vamos a solicitar los estudios complementarios correspondientes. No sé si hasta acá queda alguna duda, como para mí es lo más importante. O algo que aportar. Y bueno. ahí, o sea, en el caso de que, en el caso cuando hay inestabilidad hemodinámica, o sea, el tratamiento se supone que es la reperfusión, o sea, con fibrinolítico. Ahí no sé qué onda, cómo es la indicación y eso. Se hacen o sea, nosotros básicamente en la guardia tenemos que definir que ese paciente tiene una alta probabilidad, ¿cómo se llama? Sí, un TEP con shock o con inestabilidad, ¿sí? Y le hacemos el ecocardiograma. Si ese ecocardiograma da positivo, o sea, si estamos, o vemos el trombo, o hay una sobrecarga y hay una probabilidad alta, lo que hacemos es directamente derivarlo, si no me equivoco, se hacía así, se hace tratamiento con trombolítico. Obviamente tenemos que también sacar el riesgo de hemorragia. Pero cuando el paciente tiene como un estado tan grave de salud, por ahí muchas veces se realiza la trombolisis, aunque haya mucho riesgo de hemorragia, ¿sí? Hay unas escalas, que es la escala de Riet, ya se las voy a poner más allá. Pero según lo que tengo entendido, dígame si no es así, se llama a los cardiólogos y se le interna en UCO, y ahí se hace la trombolisis como rápida. O sea, si hay una probabilidad alta y hay una descompensación hemodinámica, como que no hay muchas dudas de no hacerlo, ¿sí? Pero de ahí también yo no se los puse, ya lo vamos a ver igual, no se los puse porque definir si hacen la trombolisis o no depende del cardiólogo puramente, entonces como que por ahí no tiene mucho sentido que lo sepamos, o sea, los criterios. Bueno, una vez que tenemos los algoritmos diagnósticos, ¿sí? Lo que hay que hacer es estratificar el riesgo para poder ver qué tratamiento vamos a realizar. La estratificación del riesgo la vamos a hacer sobre todo con la escala PESI, no sé si, bueno, la hemos usado mucho en clínica,
que tiene en cuenta como los factores predisponentes del paciente y cómo se encuentra actualmente. Por ejemplo, tiene en cuenta la edad, el género masculino, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica. Si la frecuencia cardíaca es más de 110 latidos por minuto, la TA menos de 100, frecuencia respiratoria más de 30, temperatura axilar menos de 36, alteración del estado mental y saturación de oxígeno menos de 90. O sea, básicamente es una persona que estaría grave si nos dan los scores altos, ¿sí? Por ejemplo, nuestro paciente tenía 65 años, género masculino, o sea, 75 sería, y tiene cáncer, entonces sería 105. ¿Está bien, no? O sea que Sí. tiene un riesgo intermedio. Bien, ahí abajo les puse la escala de PESI, que pueden como cliquear y les aparece el score y se lo saca solo. Por las dudas, si en algún momento lo necesitan. Bueno, si querés seguir, Vicky. Bueno, y la valoración del pronóstico como que en realidad engloba un montón de cosas, ¿sí? Es la clínica, que lo que vemos es la disnea, vemos el PESI, ¿sí? Vemos la hipoxemia, el electrocardiograma, si el electrocardiograma nos muestra que tiene un infarto ese paciente, o que no tiene nada, solo una taquicardia sinusal. Los marcadores bioquímicos, como les decía anteriormente, el dímero D muy alto, o por ejemplo que tenga enzimas cardíacas elevadas, eso nos va a marcar de que tiene un peor pronóstico. El ecocardiograma, ¿sí? Si tiene una falla en el ventrículo derecho, o sea, una disfunción. La angiotac, donde se encuentra el trombo principalmente. Y la carga trombótica, que sería como, ¿se acuerdan de los TEP masivos y los TEP? Como si tuviese una gran carga trombótica, una gran cantidad de trombos circulando. ¿Querés seguir? El tratamiento se va a realizar según el riesgo, y hacemos la estratificación del riesgo con el PESI, ¿sí? Y obviamente evaluamos el compromiso hemodinámico si el paciente tiene shock o hipotensión grave, porque como decía el David, si lo tiene, el riesgo es muy alto y hay que trombolizar, ¿sí? En ese caso iríamos a cardiología y ellos definirían si lo realizan o no, porque tenemos que tener en cuenta lo que les decía, la posibilidad del sangrado. Ahora, si no tiene compromiso hemodinámico, de acuerdo a lo que hayamos solicitado, vamos a ver si tiene compromiso el ventrículo derecho, las troponinas, el BNP, el PESI más de 86 o el electro de riesgo. ¿Por qué? Porque esto nos va a diferenciar si hay riesgo intermedio o riesgo bajo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Como hay una proporción muy alta de pacientes que te van a quedar como en la gama de riesgo intermedio. Y es como complicado, ¿por qué? Porque en el riesgo intermedio tenés que definir si lo vas a trombolizar o si simplemente vas a realizar la anticoagulación. Entonces, estos marcadores bioquímicos y esto que les decía del compromiso del ventrículo derecho y el PESI nos van a ayudar a definir si ese paciente requiere de trombolisis o no. No sé si me explico. Por ejemplo, ahí en el cuadrito de abajo dice riesgo aumentado y te habla de los distintos parámetros que vamos a usar cuando decimos, bueno, este paciente, nada, o sea, realmente está descompensado y necesita esa trombolisis para sobrevivir, ¿sí? Bueno, respecto al tratamiento, cuando veamos un paciente así, o sea, esto que les he puesto a continuación es como los pacientes que están descompensados, ¿sí? Lo que hacemos es principalmente un soporte hemodinámico, como en cualquier paciente. Tienen que saber que no hay que expandir a estos pacientes, o sea, la expansión con cristaloides es mínima. ¿Por qué? Porque justamente hay una falla en los ventrículos, entonces nosotros le vamos a dar líquido y lo único que va a hacer es sobrecargarlo. Muchas veces se infunde un poco, o sea, una cantidad mínima, para ver si sale del shock y levanta la presión, pero normalmente no se hace nada, ¿sí? Y lo que hacemos es el tratamiento de la hipoxemia. Tienen que saber que la oxigenoterapia, o sea, si el paciente tiene un TEP y desatura, por más de que nosotros le pongamos oxígeno, lo más probable es que no eleve la oximetría de pulso. ¿Por qué? Porque tiene un shunt. Entonces, básicamente, no se va a oxigenar la sangre, aunque le demos 1.000.000 de oxígenos, ¿sí? Y muchas veces terminan con ARM en el caso de que estén muy graves. Y el uso de vasopresores también a veces es necesario justamente porque no lo podemos expandir mucho. Entonces, a veces usamos vasopresores como para poder
como para darle un pulso a ese corazón, como por ejemplo la noradrenalina o la dobutamina, dopamina. Por ahí no se los he aclarado mucho porque me parece que, no sé, quizás me equivoco, pero me parece que es como muy específico y creo que nos vamos a olvidar. O sea, para mí, mientras hagamos el algoritmo correcto, esto lo podemos buscar. Sí. Acá, este es el tratamiento y que serían como las medidas generales a tener en cuenta en cualquier TEP, ¿sí? Pero este sería como el tratamiento de bajo riesgo, ¿sí? La idea es que tengan una deambulación precoz, que usen las medias elásticas, ¿sí? Y realizamos la anticoagulación, ¿sí? Exactamente igual que hacemos con la TBP, o sea, usamos exactamente las mismas dosis, usamos o heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, en las mismas dosis como les decía, y usamos los antivitamina K, los superponemos a las 48 horas, pero como les decía, es exactamente lo mismo que se dio anteriormente. Y la duración del hace un clic Vicky. La duración del tratamiento es lo mismo, por eso les puse el mismo cuadro, ¿sí? Porque no tiene mucha variabilidad en las distintas guías, sino que usa lo mismo de 3 a 6 meses y 12 meses a toda la vida, cuando hay eventos como que no tienen resolución o que son propias del paciente. Pero bueno, ya lo dijimos anteriormente. Sí. Y sí, lo que les quería poner era esta escala, ¿sí? Que es la escala de sangrado, que por ahí, bueno, vamos a evaluarla en cada paciente para ver si... sobre todo se evalúa esta escala cuando tenemos que prolongar la anticoagulación, para ver si es más riesgoso anticoagular que no, ¿sí? Bueno, habla de la hemorragia mayor reciente, o sea, en un mes, creatinina más de 1.2, anemia, cáncer, edad más de 75 años. Si es 0, el riesgo es bajo, si es intermedio, el riesgo es 1,4, y si es más de 4, el riesgo es alto de sangrado. Entonces ahí vamos a evaluar de acuerdo al paciente si continuamos o no la anticoagulación. Sí, seguí Vicky. En el caso de que ese paciente tenga contraindicaciones de anticoagulación o tenga un TEP recurrente, que a pesar de que está como correcto el valor, o sea, el RIM, por ejemplo, es 2,3, y sin embargo esa paciente sigue teniendo TEP, entonces ahí sí vamos a poner filtros de la vena cava. Me pasó de tener una paciente en el Carmen muy joven, de 27 años, que por lo menos cuando yo estaba no habían diagnosticado todavía la causa, pero había tenido TEP a repetición por más de estar anticoagulada y le colocaron el filtro. Y así resolvió. Y bueno, ¿sí? El tratamiento con riesgo alto es lo que decía, reperfusión con trombolíticos, lo que más se usa es la streptokinasa. Y nada más, seguí, esta es la bibliografía que usamos. No sé si hay alguna duda o algún aporte. Sí, yo tenía una duda, que no sé si han leído algo al respecto. Sé que siempre en clínica usan también, por ahí cuando sospechan en un paciente de TEP, el estado ácido base, como para ver, sobre todo si hay hipoxemia, hipercapnia, como parámetros que, si bien no son específicos, pero que son bastante sensibles cuando tienen sospecha. No sé si has leído algo de eso, que se use o no. Porque yo no lo había leído nunca, pero sé que lo usan en clínica, como que se Sí, fijan más en el estado ácido base. no lo he visto. Sí en los gases arteriales, pero con el tema de la hipoxemia. Pero Claro. no leí que lo usaran. No, Pero está bueno. no. No sé si algún aporte. Por ahí que, no sé, la colgué. Me faltó lo de, que me parece importante por el contexto, pero también es muy de la internación, de TEP por el tema de COVID. Que hay como como que el COVID predispone mucho a la probabilidad de que haya TEP. Entonces, lo que se hace es solicitar, ¿se acuerdan que solicitábamos el dímero D, el fibrinógeno, TP, TTPK, y el recuento de plaquetas como para saber qué probabilidad haya de que ese paciente... O sea, básicamente son reactantes de fase aguda, entonces lo que hacen, no sé si es la palabra reactantes de fase aguda. Bueno, Evaluar la inflamación, pero eso. Sí, de como para inflamación. la inflamación. Claro. Entonces, mientras más aumentados estén, como más probabilidad de sangrado, de TEP tiene este paciente.
y se usan otras escalas. No hay escalas ambulatorias, pero sí hay escalas en internación. ¿Se acuerdan que las usábamos? Que era el PADAU y el IMPROVE, que las usan para ver el riesgo de TEP, y en base a ese riesgo de TEP es si lo anticoagulan como profilaxis, o sea, o si le ponen profilaxis o si lo anticoagulan. Pero bueno, es muy de la internación también, pero está bueno tener en cuenta igual. La barbizo, COVID. ¿Ah? ¿Escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí.